con el pastor Bernabé Guevara. Bienvenidos, amiga que nos escuchan. Otra vez estamos aquí con ustedes para llevarlos a nuestro acostumbrado recorrido a través de la palabra de Dios. Le enviamos un saludo a todos ustedes de parte de todo el equipo de Soplo de Dios. Y un agradecimiento especial a nuestros hermanos de Parámetro, Radio Mundo, la emisora de la esperanza, a nuestro hermano Carlos, ahí en los controles, nuestro hermano Bismarck. Un saludo a Sile también, que nos acompaña el día de hoy. Gloria a Dios. No queremos empezar, hermano, sin antes hacer nuestra oración acostumbrada. Amén. Así que le vamos a pedir a nuestra pastora que nos lleve en oración. Amén. Padre, gracias en esta hora te damos, bendito Dios, porque tú has permitido un día más para poder estar aquí hablando tu palabra, Señor. Yo te pido que bendigas, Padre, nuestros labios en el día de hoy para hablar lo que tú quieres de nosotros, Señor, para poder, Señor, también edificar a aquel que escucha tu palabra, Padre. Te doy gracias en esta hora. Bendice, Padre, a cada uno de los oyentes en esta hora, Señor. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de ellos, Padre. En esta hora, Padre, yo te los pongo delante de tu presencia, Padre, que tú eres el que escucha, tú eres el Dios todopoderoso. Gracias te doy en esta hora, bendito Dios, por cada una de tus bendiciones, Padre, porque hasta aquí nos has traído, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, y te pido que sea de bendición este programa para todo aquel que lo escucha. Yo te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar, hermano. Queremos enviar antes de seguir adelante un saludo a todos los que los escuchan, en especial para ti, que en estos momentos estás sentado, trabajando o únicamente estás escuchando la radio en paz y con calma. Un saludo para ti, un abrazo muy fuerte. Pero también se extiendan nuestros saludos hasta Colombia, a toda nuestra gente de Colombia, linda y hermosa. A nuestra gente en Perú también un saludo muy especial. A la Ciudad de México, a la familia Vara, la familia Garduño. Y un saludo a todo Chicago que nos escuchan. A nuestro hermano Gonzalo, por allá, un saludo, Gonzalo Martínez. Dios te bendiga. El día de hoy, hermano, queremos comentar, hablar, hacer un recorrido a través de la palabra de Dios, con un tema que hemos titulado ¿Quién tiene la culpa? Pero antes de empezar, queremos irnos a un breve receso y regresamos contigo. Dios está mirando a la humanidad que vive sin saber que hay remedio para sus vidas. Sentado a la orilla del camino hay un hombre que no tiene que comer. ¿Quién irá a alimentarlo? ¿Quién irá a predicarle? Se atreverá a tomar la decisión. ¿Quién irá por todo el mundo anunciando que Él es salvación? Yo quiero ser reflejo de tu luz y brillar. Yo quiero ser reflejo de tu corazón y alumbrar. Yo quiero iluminar al mundo con tu resplandor, y un espejo que te pueda reflejar a ti. Yo quiero ser a lo lejos puedo ver un niño llorando en una esquina. Bienvenido, hermano, bienvenido otra vez. Vamos a proseguir con nuestro programa ¿Quién tiene la culpa?
Lo vamos a basar en Juan, el Evangelio de Juan 9, y vamos a leer del 1 al 3. Lo ponemos, hermano, en tus manos, y ya que lo tenemos en nuestra Biblia, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 9, del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de la nación, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Estaba yo meditando en esta palabra, hermano, en esta madrugada. Y cuando yo la leía, lo hice una y otra vez y otra vez. Y vino a mi mente una discusión que habría entre apóstoles. Y cuando yo comía con mi familia, yo les preguntaba a ellos, si hubiéramos tenido la oportunidad de ser apóstoles, ¿qué apóstol les hubiera gustado ser? Juan. Yo también quiero a Juan. Juan, el apóstol del amor. Cuando yo visualizaba, yo veía una discusión que había entre ellos acerca de este hombre ciego de nacimiento. O sea, cuando nació, él ya estaba ciego. Y yo veía una discusión entre los apóstoles, que uno al otro se preguntaba: ¿quién pecó? Uno decía: fue el padre. Otro decía: no, se me hace que fue la madre. No, es que mira, el papá sé que es medio agresivo. O dice: no, la mamá, porque se ve que de todo mundo se deja. Y hasta que alguien llegó y les dijo: no, el muchacho no puede tener la culpa, porque él nació así. ¿Él de dónde va a agarrar pecado? Entonces todos se fueron sobre la mamá y el papá, discutiendo quién de ellos tenía la culpa. Pero como no pudieron resolver nada, vinieron a Jesús y le hicieron esa pregunta: ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Yo creo que ahí no había quien mejor tuviera la respuesta que Jesús. Exacto. ¿Verdad? O sea, porque la discusión iba a seguir y a seguir y a seguir, y no iba a haber una respuesta correcta. Pero Jesús la tenía. Sí, claro, porque él todo lo sabe, él todo lo discierne. Y en Así cambio es. nosotros a veces no discernimos las cosas, ni las entendemos como Dios Así es. quisiera que entendiéramos las cosas, porque él hace eso. ¿Han escuchado ustedes alguna vez decir a alguien cuando está pasando por un problema, dependiendo cuál sea el problema, que siempre dicen: por la culpa de tal persona, o por la culpa de él, o por la culpa de aquello? Unos nos atrevemos a decir: por la culpa de mi papá, por la culpa de mi mamá, y otros más atrevidos decimos: por la culpa de Dios. Así es, Sí, sí. es verdad. Siempre que tenemos algo que nosotros se nos salió de nuestro control, siempre buscamos culpables, siempre buscamos a quién echarle la culpa. Sí, es como yo te comentaba a la hora de la comida, ¿verdad? Yo siempre decía: ay, pero ¿por qué mi papá me tuvo que dar la herencia que me dio? No ver, porque yo también necesito usar lentes para leer, para todo. Si yo me quito los lentes, yo no veo. Entonces mi papá era también con problemas de ceguera. Y digo: ¿por qué me tuvo que dar esa herencia? O sea, ¿por qué yo tengo que ser ciega? O sea, en mi casa creo que yo soy la única y otro hermano que usamos lentes. Entonces digo: ¿por qué me tocó a mí? Y yo siempre decía eso: ¿por qué me dio esa herencia? Y es ¿Y verdad. a quién le echaba la culpa? Y yo le echaba la culpa a mi padre, ¿verdad? De estar con falta de vista. Entonces digo: wow, mi papá tampoco tuvo la culpa de estar ciego. O sea, desgraciadamente eso también viene de generación en generación. Y desgraciadamente el echarle la culpa a alguien provoca algo
no solamente en los sentimientos de aquella persona a quien uno le está echando la culpa, si es que se enteró, o inclusive a nosotros mismos. Miren, hay un proverbio chino que yo estaba leyendo, en donde dicen, por la culpa de un clavo, una herradura, se le cayó un caballo. Pero por culpa de la herradura, el caballo se perdió. Pero por culpa del caballo, no se entregó un mensaje. Y por culpa del mensaje no entregado, se perdió una guerra. Wow. Imagínense, una guerra fue perdida por un clavo. Y si nos damos cuenta de este proverbio, la culpa vino rodando, hasta que se hizo tan grande que se perdió algo grande, una guerra. Todo por un clavo. El rencor, gente que me escucha, el rencor y los resentimientos, sin duda, nacen cuando culpamos a alguien o nos culpamos a nosotros. Y la culpa, mi querido oyente, es el pretexto o es la excusa ideal para disfrazar nuestra incapacidad de asumir responsabilidades de nuestros errores. Así es. Lo triste de esto es que echarle la culpa a alguien se ha convertido en algo común, en una cultura enraizada. Y que esto está enraizado en nuestra sociedad. Está enraizado no nada más en nuestra familia, sino totalmente en toda la sociedad. El pasado es algo vivido, pero el pasado no siempre podemos hablar del pasado como una experiencia. Si lo que usted o nosotros vivimos en el pasado nos causa remordimiento, nos causa ira, miedo, y que pase nuevamente, nosotros lo contamos como experiencia. Pero yo creo que más que experiencia es temor a pasar eso mismo. Así es. Es cierto. Y nosotros basamos ese error o ese hecho para nosotros tratar de no volver a pasar otra vez por ese mismo camino. Así es. Porque si se vuelve a repetir, volvemos a hacer las mismas acusaciones. Volvemos a utilizar ya sea a esa persona o a Dios para demostrar nuestro inconformismo por los errores de nosotros. Y esto nos conlleva, hermanos, a que formulemos o nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos cayendo en este tipo de procedimientos o de sentimientos o de experiencias. ¿Por qué está ocurriendo eso? Si nosotros nos preguntamos, nos hacemos la pregunta de si pasamos ya por cierto tipo de cosas, por cierto tipo de problemas, nos volvemos a preguntar, ¿volveremos a pasar eso otra vez? Y nos queda ese sentimiento de, no, yo no quiero pasar otra vez. Entonces tratamos de cierta manera de corregir los errores anteriores para nosotros no volver a pasar por ese lugar. Creerse una víctima no es un sentimiento, es una mala actitud. Porque a veces nosotros, a final de cuentas, nosotros tenemos la culpa. Pero a veces esa culpabilidad nos hace sentirnos víctimas y nos hace sentir nuestras tristes, nos hace sentir que nosotros no podemos hacer las cosas. Nos ponemos nosotros mismos en una actitud muy fea. Y nosotros tengamos miedo de ir avanzando en la vida. Sí, claro. Nos da miedo dar un paso o tomar una decisión muy importante porque decimos, nos va a pasar algo. Vamos a traer en esos errores. Pero mira, nuestro tema de hoy, ¿quién tiene la culpa? En el pasaje que estamos viendo, los apóstoles
le hicieron una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién era la culpa? ¿Quién era el culpable por lo cual este hombre ha nacido ciego? Pero a veces, hermanos, nosotros mismos nos ponemos a formular miles de cosas antes de nosotros averiguar por qué es lo que está pasando. Como yo les dije, yo veía a los apóstoles discutiendo de quién fue el pecado, de quién fue el problema por lo cual este hombre nació ciego. Y si lo vemos, nuestro Señor Jesucristo les dijo, ni de uno ni de otro, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces nosotros podemos ver aquí algo muy importante. Nosotros somos los únicos responsables de nuestro presente y de nuestro futuro. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, hace en nosotros una siembra corta o a largo plazo. Y que tarde o temprano vamos a obtener la cosecha. Y precisamente, hermano, no estamos hablando simple y sencillamente de problemas naturales, normales. Estamos hablando de pecado. Y en este caso de nosotros como cristianos, yo creo que nos debemos de plantar la pregunta como, ¿cómo debe de lidiar un cristiano con los sentimientos de culpa? Por los pecados pasados, por los pecados presentes. Todos hemos pecado. Todo mundo hemos pecado. Inclusive lo dice la palabra. Y una de las consecuencias del pecado es la culpa. Y de eso estábamos hablando nosotros anteriormente, que nos sentimos culpables. Podemos estar, hermanos, agradecidos por los sentimientos de culpa, porque estos nos llevan a buscar el perdón. Si nosotros nos damos cuenta, la culpabilidad, el sentirnos culpables, nos hacen buscar una solución. Pero cuando nosotros somos cristianos, el perdón del error que hayamos cometido, independientemente del que sea. Al momento en que una persona se ve pecado, esto nos hace a nosotros tomar un camino de fe, un camino de esperanza, un camino de amor en nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos hace a nosotros, hermanos y amigo que tú me escuchas, buscar llenarnos de arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermano, es parte de la fe. Y esta parte de la fe nos conduce a la salvación. Hermana Tere, Amén. ¿habrá algo, hermana, que nos hable de esto? Claro que sí, podemos ver en el libro de Hechos 3:19 que habla de que dice que nos arrepentimos y nos convertimos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Entonces, si nosotros realmente nos arrepentimos, si realmente nos convertimos al Señor, sabemos que van a ser borrados esos pecados de nuestra vida, que Dios está para perdonarnos siempre. Y nos dará paz. Ahora, el refrigerio es una parte esencial a veces en nuestra vida. Cuando estás agotado, estás cansado, Dios siempre nos da un descanso, un poquito de paz. También refrigerio significa cuando comes un aperitivo o una comida que es ligera, que no te va a dejar con un estómago lleno, sino que te va a quitar y te va a saciar el hambre o la sed. Pero nada más es algo ligero, no es una comida llenadora. Y Dios es así con nosotros. Entonces, cuando tú vienes a Él, es un refrigerio en nuestras vidas. Porque Él viene a darnos descanso, nos viene a dar paz, nos viene a dar tranquilidad, si nosotros venimos y lo buscamos. Por eso dice, solamente cuando venimos a su presencia, encontramos esos tiempos de refrigerio. Claro que sí. Y dice,
arrepentíos. ¿Pero de qué nos tenemos que arrepentir? De nuestros pecados. De nuestros pecados. Hermana, ¿y qué cosa es pecado? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque puede tener múltiples respuestas. Ajá. Una de las cosas que estuve analizando con respecto al pecado es que el pecado puede tener diferentes significados dependiendo de la cultura en donde ustedes estén, ¿sí? Por ejemplo, si nacen en la India, hay un grupo de reglas de determinada religión y es como una lista de reglas que cuando las cumples estás bien y cuando no las cumples estás en pecado. Entonces, lo que sí encuentro en común es que no importa de qué religión seas, siempre hay una lista de reglas. Lo único que es especialmente diferente acá es que en todas las religiones tú tienes que cumplir esas reglas y si no estás en pecado. En el cristianismo, Jesús, a través de su sangre, trajo la libertad para que, así es, para que esa insatisfacción se fuera. Entonces, otras cosas que ahorita citaba el pastor Benny con respecto a la culpa es que hay una relación muy estrecha entre culpa y pecado, porque nosotros tenemos un deseo natural de cumplir todas las reglas. Está dentro de nosotros cuando nos comprometemos con algo espiritual o algo que tiene que ver con lo profundo de nosotros, queremos llenar todo eso, pero al no poder cumplir todas esas reglas se produce una cosa que se llama la disforia o la insatisfacción, y la disforia es una palabra que viene del griego y algo que encontré es que dice que se caracteriza generalmente como una emoción desagradable o molesta, como la tristeza. Puede ser un estado depresivo, puede estar mezclada con ansiedad, irritabilidad o inquietud. Y eso me llamó mucho la atención porque esto es un sentimiento, pero pues nosotros somos espíritu y no vivimos solo de los sentimientos, vivimos desde las verdades de Dios. Todos los seres humanos, cuando tenemos culpa por algo, queremos deshacer de esa disforia. Por eso es que la gente dice: necesito agarrar esta disforia que tengo y ponerla en la caneca de Tere, por decir algo. Así ella tiene que lidiar con esa disforia porque yo no la puedo soportar. Pero ¿qué dice la palabra? Dice Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, es como que esa disforia viene a nuestro corazón y nosotros tenemos dos caminos. Uno de ellos es usarla para la transformación, y para eso nosotros tenemos que para los caminos nosotros lo que pasa en todo lo que nos pasa, todo lo que le pasó a nuestros padres o lo que nos sucede en la vida diaria, nosotros no somos víctimas de eso. Es decir, Jesús, a través de su muerte, nos da la libertad, y parte de esa libertad es reconocer que ya el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Entonces nosotros podemos decir: yo escogí hacer esto mal, ahora me produjo disforia o tristeza profunda, y lo que voy a hacer es que voy a escoger al Señor. O puedo usar la tristeza que lleva a muerte. Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando no usas esa tristeza para seguir al Señor y rendirte y ya dejar de echarle la culpa a los demás, ahí vienen los trastornos bipolares, los pensamientos suicidas. Entonces, como hay que tener mucho cuidado con el manejo de esa disforia, teniendo que pues nunca vamos a poder cumplir todas esas reglas de la religión. Por eso el estar preparados a veces es tan clave, porque siempre vamos a ser como confrontados por nuestra
incapacidad de llenar toda esa Pero lista. gracias a Dios que ese sentimiento de culpa existe, porque sin el sentimiento de culpa yo creo que nosotros no llegaríamos al arrepentimiento. Y como dice la palabra, convertíos. Dice, arrepentidos y convertidos. O sea, que busquemos a Dios. Y dice la palabra que Dios nos será nuestro pastor para que sean borrados nuestros pecados. Entonces, en Cristo, aún los pecados más viles pueden ser purificados. Claro que sí. Para Cristo no hay imposibles. Ajá. Él puede perdonar todo. Lo único que es, como dice la palabra en 1 Corintios 6, del 9 al 11, donde habla de todos los pecados, los peores Da una pecados, lista de da pecados. una lista de pecados. Por ejemplo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Qué triste, porque verdad, muchas veces Dios nos saca de todos estos pecados. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vienes a ese verdadero arrepentimiento, a ese verdadero conversión, automáticamente tú pasas a ser heredero de ese reino de Dios, porque tú te estás arrepintiendo de todos estos pecados viles que habla la palabra, y Jesús sabe, y Él puede perdonar esto y todo, porque como decía Jimena, ya pagó el precio en esa cruz del Calvario. Él ya pagó con su muerte nuestra salvación, no importando de dónde Dios ya nos sacó, no importando de dónde vengas. O sea, a Dios eso no le impide el que Él te pueda traer a su reino, sino que lo que quiere es que tú vengas con un corazón arrepentido verdaderamente delante de su presencia, para que Él te pueda limpiar, para que Él te pueda santificar, para que Él te pueda lavar, para que Él te justifique, porque todo esto es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y miren, si reflexionamos, nuestra pastora lista, bastante fuerte, Sí, claro. porque habla de pecados bastante fuertes. Ajá, que se ven, son pecados Se le que podría se sumar notan. muchas cosas, ¿no? Porque muchísimas hoy en día cosas. como que esa lista podría ser interminable. Pero mira qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es Jesucristo, que nos dice, esto erais. Antes. Dice, más ya habéis sido lavados. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Él nos perdona. Así es. Dice, ya habéis sido lavados, justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y de su Santo Espíritu. Creo que algo que a mí me impacta tanto de la cruz es que Él no solo compró nuestra salvación, sino Él también compró nuestra libertad. Y a veces uno escucha, es que el enemigo me hizo esto, y es que el enemigo me hizo lo otro, o es que mi papá me hizo esto, o no sé. Siento que cuando nosotros entendemos que Dios compró nuestra libertad, nosotros por fin somos libres de esas cadenas, porque entonces nos damos cuenta, en realidad el enemigo no tiene poder sobre mí, en realidad todo lo malo que mi papá pudo haber hecho no tiene poder sobre mí. Así es. Cristo precisamente nos devolvió esa libre voluntad que el enemigo le robó al ser humano en el jardín del Edén. Y sin embargo estaba esa libre voluntad Sí, al señor. poner los dos árboles allí. O sea, el Señor siempre ha querido respetar eso en nosotros, que podamos no decir yo soy víctima de lo que me pasó, o yo soy víctima de mi papá, o yo soy víctima de mi mamá, o soy víctima de mi jefe, Así o soy es. víctima del enemigo todo el tiempo, y eso se vuelve una licencia para yo actuar como yo quiero, o una licencia para seguir pecando, porque eso me hace mirarme a mí todo el tiempo y mirar a la cruz. Claro, y pobrecito yo, como dice mi pastora en Colombia, la noche oscura, la vaca es negra, yo que no veo, soy pobre, vivo lejos, etcétera. Se empieza a convertir Una en- lista igual de pretextos.
Es en una lista de pretextos, exacto. Y mire, amado oyente, la salvación es por gracia, y de eso estamos hablando, a eso se refirió Jimena. La salvación es por gracia. Así es. Y déjate, doy una noticia, la gracia perdona. Aún después de que una persona es salva, seguiremos cometiendo pecados. Oh, total. Seguiremos pecando. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza del hombre. Así es. Cuando lo hacemos, aún con eso, hermano, Dios nos promete perdón. Es cierto. Carlita, ¿nos puede hablar algo de esto? Amén. Algo que, como venía diciendo Jime, y a mí me impresiona ahorita que estaba mencionando que todas religiones tienen cierto grupo de reglas, pero nunca nadie ha brindado una salvación dentro de esas reglas o estípulos Cierto. o cosas que si tú haces esto, tú estás bien, y si no, estás en pecado. Jamás nadie ha brindado algo que brinda esperanza Una puerta, ¿cierto? para que nosotros cierto. digamos, wow, si yo cumplo esto me va a venir. ¿Me entiendes? Nunca ninguna otra ley o ninguna otra palabra que de hecho la tienes que cumplir nos ha tratado de dar algo acá. Al contrario, nos ha puesto un peso encima, nos ha puesto una carga que nosotros no podemos sobrellevar, que la religión no nos pudo quitar, ni todo lo que nosotros hayamos hecho por dicha religión o por dicha costumbre o estatutos, no nos lo hemos podido quitar, porque solamente hay uno que lo quita, y ese es Jesús. Amén. Y en Primera de Juan 2:1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y nos está hablando del amor de Dios y cómo Él nos ha escogido a nosotros para darnos ese amor, Y para ser es cierto. para ser sus hijos. El amor del Entonces, Padre. a mí lo que más me encanta es que nosotros no tenemos que sentir ese peso. Cuando nosotros tenemos a Jesús, Jesús es el que carga el peso. Él es el que lleva ese peso, y Él simplemente dice, solamente ten comunión conmigo y yo me encargo de lo demás. Él es el juez. Él también dice, comparte tu yugo conmigo. Ajá, y mismo Juan acá también en esta dice que Él es nuestro abogado. Él es nuestro Exacto. abogado. Y hubo un video que estuvo pasando en Facebook, en donde daban como el ejemplo, ¿verdad? Porque le iban preguntando a la gente que si creían que iban a ir al cielo, que si creían que eran buenas personas, y todo el mundo, sí, yo soy buena persona. Ah, ok, has cometido algún pecado, has mentido, has robado, has hecho esto, has hecho aquello, has codiciado, y todos, no, pues sí lo he hecho. Entonces ellos decían, entonces eres culpable. Y el ejemplo que él daba, a mí me encantó, es que él decía, imagínate que tú estás en un jurado, no en un jurado, en un juicio. Tribunal, en un juicio. En un tribunal, exacto. Y el juez está enfrente de ti, y a ti te están diciendo, tú eres culpable de esto. Tú tienes una deuda de, vamos a decir, $1 millón. Tú tienes una deuda grande y tú la tienes que pagar porque tú eres culpable. Entonces, viene Jesús, y ¿qué es lo que hace? Él dice, yo voy a pagar por él. ¿Qué vas a sentir tú? Si cuando tú sabes que tú tienes que pagar algo, una cuenta grandísima, y de repente alguien te lo dona o te lo da, y tú sientes un alivio tan grande. Imagínense la salvación. Esa es la salvación. Porque estábamos nosotros destituidos de esa salvación. No teníamos acceso a esa salvación. Es cierto. Entonces, el juez nos decía, tú eres culpable, por lo cual tú no eres digno de entrar. Y llega Jesús, y Él nos brinda el pago. Y Él dice, yo voy a pagar por él y déjalo entrar. Imagínense qué impacto es que tú estés en ese aprieto, en esa situación donde tú te sientes de lo peor, culpable, como estamos hablando ahorita de la culpa. Tú te sientes tan culpable, y llega esta persona que tanto te ama,
que lo da todo por ti. Ujú. Y eso es Jesús para nosotros. Claro. Ahora, piensa bien. La liberación del pecado, sin embargo, no siempre significa liberación de sentimientos de culpa. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, todavía hay ciertas ocasiones o ciertos momentos en que recordamos. Así es. Pero, ¿saben qué? ¿Saben por qué? Porque tenemos un enemigo que nos lo está recordando. Sí, es cierto. Y Yo lo tengo, ajá, eso está en Apocalipsis 12:10. 12:10 y dice así. Dice, entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Wow. Día y noche hay un dedo que nos apunta y nos dice, él es culpable. Entonces, mientras nosotros estamos en ese tribunal, el que está acusando está apuntándonos con el dedo y está insistiendo en contra de nosotros, diciendo, es culpable, no lo perdones, mira lo que hizo. Es cierto. Mira, ya pagó el abogado, pero mira dónde está, mira qué está haciendo. Entonces el abogado es como que no me importa, yo estoy con él y yo estoy sé que seguro puede. que él tiene una lista con fecha, hora, Sí, claro, todo lo tiene claro. acusándonos. Cosa que, claro, el padre, él fue el primero que la Exacto. recibió, porque él es el que sabe todo de nosotros. En cambio, él no nos apunta con el dedo. Él no nos apunta con el dedo porque él está esperando en el Hijo, porque el Hijo le está poniendo la cara por nosotros. Exacto. Entonces él dejó de acusarnos o dejó de como apuntarnos, y él está dejando que el Hijo tome cargo de Y eso. de hecho dice la palabra que él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Eso quería decir que es en primera de Juan 2:1 Exacto. y él dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiera pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y de pronto algo que a veces nosotros no comprendemos, que Jesucristo no solo pagó por tu deuda inicial, Él pagó por todas las deudas que ibas a tener aún en el futuro. Entonces a veces de pronto luchamos porque al principio le recibimos y estamos gozosos y Él nos redime, nos perdona, nos restaura, nos levanta, pero de repente a los 5 años algo pasa y te endeudas otra vez con $1,000,000 y viene el enemigo a sacudir todo el fundamento de tu verdad. Él viene a decirte que la sangre de Jesús no fue suficiente, que tal vez fue suficiente para tus primeros pecados, pero no es suficiente para tus pecados dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20. Y entonces muchos, aún cristianos, empiezan a luchar otra vez con esa lista de reglas. Así es. Ahora, fíjense bien, cuando nosotros estamos pasando ese momento en que nosotros nos sentimos culpables, estamos viendo, ¿verdad? En Apocalipsis, Sí. que es el enemigo el que nos está recordando a cada momento lo que hicimos. Pero eso tiene un porqué, porque él siempre nos está acusando. Y de aquí en adelante queremos como una especie, una lista de cosas que queremos hacer para nosotros librarnos de esas culpabilidades, para nosotros librarnos poco a poco de esos sentimientos. Así es. Y como punto, yo pienso que es declarar ante nuestro Dios todos nuestros pecados. Así es, amén. Sí, es cierto. Declararle al Señor todo lo que nosotros hemos hecho. Y muchas veces nos sentimos culpables porque somos culpables. Somos culpables. Pero nosotros nos sentimos culpables porque ese enemigo nos está acusando. Y hay algo muy importante, hay un salmo de David donde él nos muestra la solución. Así es. De eso le quiero hablar yo. Este es el Salmo 32
y es el versículo 3 al 5. Y la palabra dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow. Esa es la solución para Gloria a todo Dios. lo que nosotros hacemos. Nuestros pecados tienen que ser confesados delante de nuestro Dios, para que el acusador no tenga nada que decir de nosotros. Porque si tú le has descubierto todo lo que tú has pecado al Señor, el Señor lo sabe todo de ti. Tú no le tienes que decir nada. Él lo sabe, pero Él quiere que tú lo confieses de tu boca para que Él te lo perdone. Y cuando tú lo haces, entonces el acusador ya no tiene nada más que decir de nosotros, porque tú ya hablaste la verdad. Tú ya dijiste lo que te estaba pasando. Y miren qué hermoso es el Señor. En Apocalipsis nos dice que el enemigo está de día y de noche acusándonos. Pero mira qué dice David en este salmo. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió. Y fíjate, hay algo bien súper importante que a nosotros también nos pasa. Cuando nosotros estamos en pecado, nos empezamos a amargar, nos empezamos a secar. Sí, mucha señor. gente se enferma de cáncer, mucha gente empieza a adelgazar, a mucha gente le da la diabetes, muchas enfermedades a través de la consecuencia de nuestros pecados. Las enfermedades vienen a consecuencia de esos pecados no haberlos no declarados, no haberlos dicho. Todas esas enfermedades terminales vienen a través de esos pecados que guardamos tan así como decimos, tan muy míos, y que no quiero que nadie lo sepa. Pero no sabemos que guardamos enfermedad. Precisamente, el siguiente punto es eso. Pedir al Señor que nos revele. Porque miren, muchas veces a nosotros se nos olvida que pecamos. Y se nos olvida, y eso se va quedando al ratito. Tenemos otro que igual se nos olvida, de tal manera que tenemos una lista grande, pero a nosotros se nos olvidaron. Entonces nosotros sería pedirle al Señor que nos revele cualquier otro pecado que necesite ser confesado. Tener valor de ser totalmente abiertos, porque a veces quizá el pecado fue grande y sea penoso para nosotros hasta cierto momento recordarlo, pero también David en un salmo también nos decía algo al respecto. Sí, en Salmo 139, 23 y 24, David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Wow. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es muy bonito porque yo creo que Pablo fue el que mencionó sobre el perdón sobre los pecados que aún ni siquiera pueden, o que no le viene a la mente. Pedía perdón cuando oraba por esos pecados. Ajá, entonces, que eran ocultos, él decía eso. ajá, los que eran ocultos, a los que no venían a su mente al instante o que él hizo sin querer hacerlos. Entonces, esta palabra primero nos dice que nos examina. Nos está diciendo, o más bien el autor está diciendo: conóceme, examíname, conóceme. Eso es muy importante. Conóceme, no solamente el corazón, también los pensamientos. Y si tenemos algo malo nosotros, guíanos en el camino para salir de ese camino. O sea, si me estoy desviando, dime para yo poderme regresar al camino correcto. Así es. Entonces nos está hablando de que Dios nos conoce, de que Dios nos examina. Él es como nuestro doctor, Él examina todo de nosotros. Y lugares que un doctor normal no puede tener acceso.
Porque hablando del corazón y está hablando de los pensamientos. Amén. Nadie se puede meter Sí. a los pensamienos. Ni Ajá. al corazón tampoco. Ni al corazón, ni en lo más profundo. Como dice la palabra, hasta los tuétanos, que llega su palabra de Dios. Entonces, hasta ahí llega la palabra de Dios y hasta ahí llega Dios para poder ver lo que está pasando en nosotros. Pero como decías tú, Él espera que nosotros lo confesemos. Ujú. Por eso Jesús, cuando se encontraba a alguien, Él siempre preguntaba: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Ujú. Él preguntaba porque él estaba queriendo, quería asegurarse que nosotros sabemos lo que necesitamos en verdad. Porque pudo haber dicho: ay, Señor, dame dinero. Sí. Pero uno reconoce la necesidad de uno y dice: ¿sabes qué, Jesús? Mira, no veo, dame mi vista. Ujú. La necesidad más grande que tenemos, eso es lo que le pedimos al Señor. Pero En- el Señor espera que nosotros lo hagamos. Exacto. Entonces, ¿podremos nosotros confiar en Dios para que Él perdone nuestros pecados, nos quite culpa? Quizá podremos basarnos en la sangre de Cristo. Ujú, exacto. Hay un versículo acá, espérame, déjame buscarlo. Ok. En Primera de Juan, seguimos en Primera de Juan. Ujú. A mí me gusta mucho Juan porque la manera de él dirigirse hacia nosotros es siempre mostrando el amor de Dios. El amor del Así es. Padre. El amor Así del es. Sí, Padre Señor. hacia Ujú. nosotros primero. Y por eso es mi favorito. No hay otro. Tenía esa revelación. Exacto. No era como que yo soy el favorito, sino que él recibió la revelación del amor del Ajá. Padre. Entonces, este versículo nos dice en el 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oh, wow. O sea, nosotros, aquí es muy claro, y si lo leo más arriba, que a mí me gusta, dice, este es el número 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, lo que tú hablabas, su Hijo nos limpia de todo pecado. Wow. Amén. Gloria a Ujú. Pero Dios. si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros Así mismos es. y la verdad no está en nosotros. Eso dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos Así es. y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos Amén. está diciendo? Nos está diciendo, en primer lugar, tienes que estar en comunión Ujú. y la sangre de Cristo está sobre ti. Una vez que tú estás en comunión con Ujú. Jesús, la sangre de Cristo está sobre ti. Mas si nosotros decimos que, ay, no, yo no he hecho nada, yo no peco, yo no soy inocente, entonces nos estamos engañando. Que eso sí es cierto. Queremos ponernos una careta que en sí es mentira. Y aparte Entonces- eso es como, yo creo que, no sé, bueno, la mayoría de nosotros nos levantamos todos los días y nos bañamos y pues reconocemos a lo natural, pues que necesitamos una sí, diaria. Y en cambio lo espiritual es Es como difícil. que hay personas que llevan Reconocer. mucho sin Wow. bañarse. Desde que Es nacieron. como, es como necesitas una ducha de Jesús, no por condenación, sino al contrario, o sea, su sangre está fluyendo para que estés limpio, para que estés ligero, Ujú. para que te sientas a gusto contigo mismo, Ujú. para que tú estés descargado de todo lo que diariamente pasa. Pero por el pensamiento religioso que tenemos es como, no, yo estoy bien, y en realidad el olorcito sale, o sea, es como que Así es. es súper obvio. Bueno, Pero puedo decir, lo que nos está diciendo aquí en el 9, que si nosotros confesamos esos pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, como decíamos al principio. Los que tienen leyes y las rompen, ellos son culpables y no hay vuelta atrás. En cambio, Jesús lo único que pide: hey, si tú me confiesas que tú hiciste algo mal, yo te perdono, Sí, no hay señor. problema, Exacto. empezamos de nuevo. Y aunque todos los días hagas lo mismo o caigas otra vez en otro pecado, Él dice: confiesa tu pecado y yo te perdono, Es porque verdad. yo soy fiel, justo para perdonarte, porque yo ya lo dije Amén. que yo lo iba a hacer. así es. Entonces imagínate que otra ley te dice: oh, confiésame tu pecado y te dejo ir libre.
Nadie, todo el mundo, no, tú hiciste esto, Nadie. vete a la cárcel, paga una multa. Una multa. Y todos los días te van a dar multas. Nunca te van a perdonar esa multa. En primer Wow. lugar, porque no les conviene. Así es. Y en cambio, Jesús, ¿qué nos está ofreciendo? Lo único que tienes que hacer es confesar el pecado. Ya no tienes que cargar con el pecado. Así es. Y la culpa, sino que simplemente, mira, Señor, otra vez caí, resbalé, perdóname, y el Señor nos perdona. Vamos a llegar a la conclusión. En ocasiones, cuando surgen los sentimientos de culpa, sobre todo los pecados ya confesados, hay que rechazar tales sufrimientos o tales sentimientos de culpa. Hay que rechazarlos, pedirle al Señor que reprenda al enemigo, al acusador, y rogarle que restaure gozo y que proceda a la libertad de estar sin culpa. Amén. 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 Entonces, hermano, vamos a escuchar una alabanza por parte de nuestra hermana Jimena y regresamos. Quería dejarlos con Lamentaciones 3:21. Dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y me digo a mí mismo: el Señor es mi herencia y por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Solo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Solo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Ríndete a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Ríndete a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. A sus misericordias cada mañana. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Y deja que la meditación, tu corazón, tu mente, que tus pensamientos no sean en ti mismo y en tus fallas, sino fija tus ojos en la cruz. Pon tus ojos en la cruz, como el que usa una lupa para maximizarla, para maximizar la cruz, que es más grande que cualquier cosa que tú hayas hecho mal. Él te puede levantar, Él te puede restaurar, porque Él descendió a los infiernos y Él regresó con las llaves de todas las cárceles, y tú puedes ser libre en su nombre. Restáurame, Señor. Sí, señores. Sí, señores. Bienvenidos a su programa